clase. Vamos ahora a iniciar con la materia de ciencias naturales. Y el primer tema o la primera unidad corresponde a la Tierra, un planeta con vida. La Tierra, un planeta con vida. Entre ella, la teoría de las placas tectónicas o la teoría de la tectónica de las placas. Recordemos que la litosfera, ¿cuál era la litosfera? Ya vimos las capas de la Tierra, ¿se acuerdan? La atmósfera, litosfera y hidrosfera. La hidrosfera, que era la del agua, la atmósfera del aire, y la litosfera, todo aquella que sea sólido, ¿no? Todo lo que es tierra. La litosfera es la capa sólida más externa de la Tierra. Aunque es rígida, no forma un bloque único y compacto, sino que se encuentra dividida en grandes fragmentos llamados placas. Las placas están unidas unas con otras como si se tratara de un rompecabezas. Estas uniones están dadas por diferentes estructuras geológicas que se conocen como bordes. Tenemos las placas principales y las placas secundarias. Las placas principales son Sudamérica, Norteamérica, Euroasia, Indoaustraliana, Antártica, Pacífica, Africana. Y las placas secundarias son Cocos, Nazca, Filipinas, Arábiga, Escocesa, Juan de Fuca y Caribe. Aquí, en la imagen, pueden ver cómo están ubicadas estas placas, tanto las principales como las secundarias. Si se dan cuenta que son como, o que están formadas como un rompecabezas, que le van uniendo y formaron la Tierra. Se forma la parte de la litosfera en la Tierra. Entonces tenemos no, no son como los continentes, ¿no? Porque si ustedes observan la imagen, yo no veo América ahí. No veo ni la parte de América, no veo ni África, ni Europa, ni así, ¿no? Entonces, esto es la parte de la Tierra, la litosfera, la parte sólida, lo que es la Tierra, vista o tomada en cuenta de lo que les une, ¿ya? Muy fuera del agua, muy fuera de los océanos. Todo esto que ustedes ven son placas, partes sólidas que la Tierra tiene. Entonces tenemos las principales y tenemos las secundarias. Sudamericana, a ver, vamos a poner el lápiz. Placa sudamericana, placa norteamericana, placa euroasiática, que está con verde, la indo-australiana, la indo-australiana, ¿dónde está la inglesa? No está la indo-australiana. Debe ser la de acá, la australiana que dice de acá. Este blanco. La pacífica que está al otro lado. Y la africana que está aquí. Y como placas secundarias tenemos a la placa de coco, que es esta chiquita de color morado. La de Nazca, que es esta que está al lado de Sudamericana, placa sudamericana. La filipina que está en cambio al otro lado. La India, árabe. Por acá está esta chiquitita que se llama Juan de Fuca. Juan de Fuca y está de Cali. Entonces, ustedes, este dibujito que está aquí, está representada todo lo que es la parte sólida del planeta Tierra.
No son continentes, no son continentes, porque ustedes les ven que están unidos y por lo general América no se une con ningún continente, ¿no? Entonces, son como pequeñas rompecabezas debajo de. Entonces, no vayan a confundirse que es un mapa político donde se divide los continentes y los océanos. No, es un mapa donde indica las placas que tiene la Tierra, aquellas principales y secundarias. Aquí, en cambio, aquí sí ya aparecen los continentes. Podemos América, visualizar América, podemos visualizar a África, podemos visualizar a Europa, acá también está Asia y acá Australia, ¿no? Pero aquí estas mismas placas ya los van introduciendo en un mapa junto con los continentes. Miren, dentro de Sudamérica está la placa sudamericana. Dentro de Sudamérica. Si ven que el continente americano está dentro o pertenece a la capa sudamericana que va hasta estos bordes de acá. Junto a ella junto a la placa sudamericana está la placa de Nazca, que está al ladito en las costas del Pacífico. ¿Cuál es otra? La placa del Pacífico que hace referencia a todo el mar del Pacífico, la del Caribe que está por aquí, y la placa norteamericana que está por acá. Entonces, aquí ya está mezclado entre continentes y placas, cómo están ubicados en la Tierra. Vamos, Gladys, con la lectura. Listo, licenciado. Las placas tectónicas no son estáticas, se mueven constantemente ya que se encuentran flotando sobre una capa más plástica del manto terrestre llamada astenosfera. 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 Se desplazan a una velocidad de 5 a 10 centímetros por año, pero esto es imperceptible para nosotros debido al tamaño de las placas. Por ejemplo, la placa sudamericana abarca unos 9 millones de kilómetros cuadrados. Hace 270 millones de años, todos los continentes estaban unidos entre sí y gracias al movimiento de las placas han llegado a su ubicación actual. Si te fijas en el mapa, podrás observar que los bordes de Sudamérica y África coinciden uno con el otro y podrían juntarse sin dificultad. Gracias, Gladys. Vamos a ver lo que nos dice. Los bordes de Sudamérica y África coinciden uno con el otro y podrían juntarse sin dificultad. Volvamos al mapa. ¿Dónde está? Sudáfrica y ¿qué era? Sudamérica, ¿no? Sudamérica y África. Esto que nos acabó de leer Gladys dice que cada año se desplazan de entre 5 a 10 centímetros. Cada año, o sea, quiere decir, como que se separan, se van dividiendo, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, en unos 500 millones de años, ¿la Tierra seguirá con la misma forma de sus continentes? No creo, licenciado. Debido a estos movimientos, ¿verdad? Que imaginemos que cada año se separa 5 centímetros. En 10 años son 10, a ver, 5 centímetros. Es medio metro que se ha separado. En 10 años se ha separado medio metro. Se han movido medio metro.
Entonces ahora imaginemos en 500 millones de años ya no van a estar juntas o se van a empezar a mover. Y es así como conocemos ahorita los continentes, cómo están divididos y cómo están separados. Y es debido a esto. ¿Qué nos dice? Que hace 270 millones todos los continentes estaban unidos, es decir, África, Europa, Asia, todos estaban en una sola. Y debido a estos movimientos de las placas y el transcurso de varios de millones de años, se fueron separando hasta formar lo que hoy son, o como hoy está representado el planeta Tierra y sus continentes. Por eso les pregunto, en 500 millones de años, ¿América estaría igual? ¿Europa estaría igual? ¿África estaría igual? O tal vez unos nos estemos apegando a los otros, ¿verdad? Entonces, gracias a este movimiento, eso es incierto, que no sabemos cómo se irá a mover las placas, cómo fue en los hace 270 millones. Alfred Wegener, Wegener propuso este hecho en 1912, pero no fue hasta en 1960 que la evidencia definitiva convenció a los geólogos. Recordemos que los geólogos son aquellos científicos que estudian la Tierra. La teoría de la tectónica de placas revolucionó la geología al proponer que la corteza de la Tierra está formada por placas en movimiento. Esta teoría explica que el calor del centro de la Tierra provoca celdas de convección en la astenosfera. En ciertas regiones, como en los dorsales marinos, el magma se eleva a la superficie y se enfría y forma una nueva litosfera que empuja a las placas tectónicas hacia los lados. ¿Entendieron esta partecita? ¿Qué dice? Que el magma que el núcleo de la Tierra emite, como está en el centro de la Tierra, está hirviendo, está caliente, pero conforme sube a la superficie, se va enfriando. ¿Y qué pasa con la lava cuando se enfría? Se hace una sustancia rocosa, se hace sólida, se hace durísima. Entonces, esto sube a la superficie y se hace dura. Pero ¿qué pasa? Empieza a empujar lo que ya está arriba. Y esto es lo que provoca estos movimientos que se vayan abriendo. Cuando dos placas se encuentran en una de ellas, se desliza bajo la otra, provocando la subducción, fenómeno que genera un movimiento capaz de producir terremotos o formar montañas. Aquí está la explicación de por qué hay terremotos, que hay temblores, ¿ya? Debido a que estos movimientos eh, o estas placas se empiezan a mover debido a que una nueva parte sólida se chocó o se volvió a endurecer y está provocando un movimiento entre ellas, ¿no? O puede, en el caso del mar, puede formar montañas, ¿no? A veces forman islas. Esto forman islas, entonces ya es una parte sólida en la litosfera. Además, con la temperatura y la presión, aumentan con la profundidad. En la zona de subducción, una parte de los materiales de esta zona son liberados, lo que genera la fusión del manto, el cual sube a través de la corteza terrestre, dando origen a la formación de volcanes. Nuevamente, otra explicación de cómo o por qué los volcanes están calientes, ¿verdad? Y es porque esta temperatura y esta presión que tiene el manto van haciendo caminito para poder salir. ¿A través de qué? De los volcanes, dan origen a los volcanes. Aquí vemos una imagen de las partes de la Tierra que
como ustedes ya conocen, son núcleo, las partes internas son núcleo, corteza y manto, y las partes externas son la hidrosfera, litosfera y atmósfera, que en este caso lo ponen entre la capa interna y la capa externa, la astenosfera. Esmeralda, si puedes encender tu micrófono para lectura, por favor. Movimiento de las placas tectónicas en el transcurso del tiempo. Esmeralda. Mm, Antes estaba escribiendo. Bueno, vamos con Gladys otra vez. Dice Esmeralda que no le funciona su libro. Listo, como fue mencionado antes, las placas tectónicas se mueven continuamente, proceso que se inicia desde la antigüedad. La teoría de la deriva continental, postulada también por el alemán Alfred, perdón, ¿cómo dijo ahí? Huizinera. Witch, sugiere que hace más de 200 millones de años existió un único y gran continente denominado Pangea. ¿Hasta ahí, licenciado? Pangea, sí, Pangea. Pangea. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este alemán Alfred Winiger? Que hace 200 años, millones de años, todo lo que hoy conocemos como los continentes era un solo territorio, por decirlo así, era unido. Y gracias a los movimientos de las placas tectónicas, poco a poco y con el transcurso de los años, se fueron separando. Pero ¿cómo se llamaba esta unión de tierra en sí, este único continente? Se llamaba Pangea. Vamos a ver una referencia, una breve historia acerca de qué pasó con la Pangea. ¿Qué era la Pangea? Un único y gran continente antes de que se formen o se separen a lo que es ahora. Era pérmica en 220 millones de años. Se fragmenta la Pangea en dos continentes, la Eurasia del Norte y Gondwana del Sur, y lo separa el mar Tetis. Entonces, en 220 millones de años se fragmenta, se rompe la Pangea en dos continentes. En el periodo Jurásico, en 135 millones de años, se fragmentan y se desplazan los supercontinentes. La Eurasia se divide en América del Norte, Eurasia y Groenlandia. Gondwana se divide en Sudamérica, África, Madagascar, Arabia, India, Australia y la Antártida. El Cretáceo, que son periodos, no son periodos, que en estos tiempos la Pangea fue tomando forma hasta como es ahora. Hace 65 millones de años, Gondwana se desplaza al norte, choca y se une con Asia. Esta presión pliega la corteza terrestre, dando origen a los Himalayas. América se mueve al oeste, permitiendo la formación del Océano Atlántico. Y la India se aleja de África. Por último, tenemos el periodo cuaternario. Groenlandia se separa de Noruega, se forman los archipiélagos importantes como Filipinas y Japón. Entonces, fue una breve historia acerca de todos estos millones de años, cómo los continentes o cómo la gran Pangea se fue separando, se fue dividiendo y fue formando los continentes y países a lo que hoy conocemos. Ayúdeme, Gladys, con la lectura. ¿Qué planetas tendrían esas mismas manifestaciones?
Estos desplazamientos continentales explican muchas de las distribuciones enigmáticas de los animales, como los restos fósiles semejantes de invertebrados en Sudamérica y África. Además, con los movimientos de masas de tierra, se han formado puentes terrestres temporales que han sido una vía importante de dispersión de los seres vivos. Por ejemplo, un importante puente que ya dejó de existir es el que unía Asia con Norteamérica a través del estrecho de Bering. Este fue el paso que permitió la llegada de los mamíferos placentarios a América desde Asia. Gracias, gracias. Entonces, todos estos movimientos que realizaron las placas tectónicas hacen o fueron los, no sé si lo culpable, fueron los que provocaron estos movimientos hasta lograr lo que hoy conocemos como continentes y países. Hace algún momento atrás había este llamado Estrecho de Bering, que está comprobado que por ahí fue la llegada de los nómadas de otros países a América, ¿verdad? Pues ese fue el paso que hizo que los primeros humanos que estaban en el antiguo continente pasen al nuevo continente llamado América. Movimiento de los continentes durante la deriva continental. ¿Cómo se desplazaron las placas tectónicas? Miren, ¿se acuerdan que arriba en la lectura del libro veíamos a la Gran Pangea? ¿Qué era la Gran Pangea, Gladys? O Esmeralda, ¿qué era la Gran Pangea? El gran y único, ¿qué? Continente, no placa, Esmeralda, continente. Era uno solo, es como decir Europa, América, Oceanía, Asia y África estaban en uno solo. Entonces, la Pangea era un gran continente, era uno solo. Después, ¿qué pasó? Se dividió en dos, nos decía la información, ¿verdad? Se dividió en dos. Primero teníamos a la Gran Pangea, que era un gran y único continente, o sea, uno solo, solo había este pedazo de tierra, unido. Después de 200 millones de años, se dividió en dos. ¿Gracias a qué? A los movimientos de las placas tectónicas. Se dividió en Laurasia y Gondwana. ¿Qué nos decía después del texto? Que después de 135 millones se seguían separando y se seguían separando debido a estos movimientos. Y este era si no me equivoco, este era el Jurásico y este el Cretácico. Y luego estaba este que se llamaba, vamos arriba para recordar, aquí, Jurásico, Cretácico, Cuaternario. Este es el Jurásico, la Pangea, que es todo un continente, el Jurásico cuando se divide en dos, el Cretácico después de 135 años y el Cuaternario hace 65 millones de años. Como ven en estas imágenes, Gladys y Esmeralda, cómo poco a poco se fue moviendo la Tierra, se fue moviendo la parte sólida de la Tierra para convertirse en lo que hoy tenemos como continentes y países. Se separaron en dos y se fueron poco a poco dividiendo. En esta cuarta imagen ya podemos ver a África, podemos ver a África aquí y parte de Sudamérica. Y ahora Sudamérica, ¿no? Hasta la actualidad, donde está conformado estos partes de tierra así. O sea, ven que América está totalmente separada de África y Australia como Japón también, que son islas que están flotando o que están en los océanos hasta formarse así. Si hacemos una vista
del mapa o sea, o de la Tierra como en la actualidad a como inició hace 225 millones de años, ven que es un solo continente. Y acá, en cambio, por los movimientos de las placas, ya se transforma en lo que ahora es. Modificación del relieve americano condicionante en la transformación de las regiones ecológicas, sus hábitats y sus seres vivos. ¿Cuántas placas teníamos? ¿Recuerdan que estábamos viendo las placas principales y las placas secundarias? ¿Cuántas placas teníamos? Como 7, ¿verdad? La Norteamérica, la Indo-Australiana, la Euroasia, teníamos alguna, la de Nazca, la de Cocos, la del Caribe, teníamos diferentes placas que se van moviendo. El relieve americano ha cambiado a lo largo de millones de años a causa de los agentes modificadores de la Tierra: volcanismo, terremotos, erosiones, glaciaciones, maremotos y movimientos de movimientos de las placas tectónicas, entre otros. Todos estos los llamamos nosotros ahora fenómenos naturales, ¿no? Decimos volcanismo, formación de volcanes, terremotos, los temblores, las erosiones, cuando se parte la tierra, cuando está demasiado seca y se parte, las glaciaciones, cuando hay hay una temporada helada, los maremotos, los movimientos dentro del mar que causan estos fenómenos, y los movimientos es lo que ahora estamos viendo. A ver, vamos con esta lectura, Gladys. Por favor, ya estoy. Surgimiento del Istmo de Panamá. Vamos. Desde mediados del o- Eoceno, Eoceno. Eoceno hasta el final del a ver, Plioceno, Plioceno. Norteamérica y Sudamérica estuvieron completamente separados por un brazo de mar. Al final del Plioceno, hace 3 millones de años, los movimientos de las placas terrestres dieron como resultados la formación del Istmo de Panamá, que conecta Norteamérica con Sudamérica. Este fenómeno derivó en un evento conocido como el Gran Intercambio Americano, que permitió la migración de mamíferos y otros grupos en sentido norte-sur y sur-norte. Ambos continentes se enriquecieron con una variedad de mamíferos, aunque posteriormente se extinguieron muchos de ellos. Los invasores norteamericanos como ciervos, zorros, osos, mapaches, tapires, llamas y mastodontes desplazaron a muchos de los residentes sudamericanos, ya que ocuparon sus nichos debido a la competencia interespecífica. 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 Además, los animales invasores eran portadores de enfermedades que afectaron a los residentes. El resultado es que en la actualidad, cerca de la mitad de los mamíferos sudamericanos son descendientes de los norteamericanos. Entre los sudamericanos que sobrevivieron en Norteamérica están los puercoespines, armadillos y zarigüeyas. Déjeme Otros, subirle un poquito. Ya. otros grupos de mamíferos de Sudamérica, como el perezoso gigante o los armadillos gigantes, también entraron en Norteamérica, pero desaparecieron. Gracias, Gladys. Entonces, ¿qué nos dice? Que este pequeño estrecho de Panamá
Y como podemos o sabemos y conocemos que en el mapa de América hay una parte bien finita o bien estrecha que corresponde al país de Panamá. A esto lo llaman el Istmo de Panamá. Istmo es, me equivoqué, el Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá. Es este pequeño puente paso donde los mamíferos migraban tanto de sur a norte o de norte a sur. Es decir, que del sur iban al norte o del norte iban al sur. Y así fue como los mamíferos fueron llenando, fueron residiendo en estas zonas. Algunos desaparecieron ya que las temperaturas y climas son diferentes. En efecto, de la unión de estos dos subcontinentes fue más importante sobre la distribución de los mamíferos, pero también dio la oportunidad para expandirse a aves, artrópodos, reptiles, anfibios e incluso peces de agua dulce. Entonces, este pequeño estrecho que es ahora en la actualidad el país de Panamá ha sido paso para los diferentes mamíferos a través de los años. Entre ellos están que viajaron del sur al norte, es decir, que de América del Sur a América del Norte, los armadillos, las capibaras, los monos, los puercoespines y los cliptodontes, mientras que los mamíferos que viajaron de norte a sur fueron osos, camellos, gatos, renos, perros, elefantes, caballos, pecaris, conejos y tapires. Entonces fue un paso para los mamíferos. Continuemos, Gladys, con la formación de la cordillera de los Andes. Vamos ahora a saber cómo se formó la cordillera de los Andes. En el Oligoceno, hace 37 millones de años, el movimiento de las placas tectónicas produjo que las placas de Nazca y de Sudamérica se encontraran, provocando la subducción de la primera, lo cual produjo la elevación del terreno y una gran actividad volcánica y sísmica en nuestro continente. Esta elevación es lo que hoy conocemos como la cordillera. Vamos a ver abajo. La cordillera de los Andes, ¿cierto? A continuación te presentamos un gráfico que resume las principales características de las cordilleras. A ver, entonces, hasta ahorita hemos visto cómo se formaron los continentes, cómo se formaron los continentes y quién o cómo fue a través de los años que las placas se fueron moviendo para formar lo que ahora son los continentes. Ahora vamos a ver lo que es la formación de la cordillera de los Andes, que al igual que que a través de una subducción, vamos a ver, ¿qué es una subducción? Es el borde de una placa terrestre por debajo del borde de otra, es decir, como un choque. Es como un choque entre placas y este choque se llama subducción y produjo, como consecuencia de esta subducción, produjo una elevación de terreno y una gran actividad volcánica y sísmica en nuestro continente. Y es así, a través de este choque, de esta subducción, fue como se fueron apareciendo las montañas y la cordillera de los Andes, todo lo que es América, ¿verdad? A través de este choque. Vamos a desconectarnos y volvernos a conectar porque ya se me va a cerrar la sesión.